Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un gusto enorme estar aquí acompañándoles a través de los 96.9 MHz de Wiz Stereo. Aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control. Los saluda Fernando Rivero y les doy la más cordial bienvenida a este espacio semanal muy personal. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de William Ramón Enciso, psicólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. William, bienvenido y me encanta tenerlo nuevamente por aquí. Gracias por aceptar esta invitación a Muy Personal. Bienvenidos a todos también a este espacio. Les agradezco pues haberme invitado nuevamente y más teniendo en cuenta pues un tema que está en boca de muchos y eso lo hace muy interesante y pues vamos a intentar hacer que esto sea lo más productivo posible. Bueno, y saludamos también hasta ahora a quienes se conectan a través de la plataforma emisoras.wiz.edu.co. Sé que están ahí muy pendientes de escucharnos a través de sus dispositivos móviles, conectados con su crecimiento personal. Recuerden que esto es un espacio diferente para conversar y para reflexionar de una manera muy personal. Hay una emoción que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado experimentar y que cuando se presenta realmente nos paraliza, nos vuelve la lengua bola, nos genera taquicardias, nos hace sudar y temblar las manos. Y todo porque aparece de repente, sin avisar, y difícilmente podemos gestionarla o lidiar con ella. Les hablo del miedo, esa emoción densa de la que normalmente queremos huir, al punto que el solo hecho de pensar en ella también nos genera miedo. Pero, ¿de dónde surgen los miedos? ¿Por qué nos paralizan tanto? ¿Y cómo enfrentarlos o qué hacer con ellos? Pues hoy se lo vamos a contar, así que no se despeguen de los 96.9 MHz de Wiz Stereo. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Quiero confesarles que a lo largo de toda mi vida he experimentado cualquier clase de miedos. Por ejemplo, recuerdo que de pequeño le tenía miedo a los penitentes, esos que solo se ven en las procesiones de Semana Santa. Para mí eran simplemente encapuchados que en cualquier momento podían atraparme. También le tenía miedo a la oscuridad, a los sapos, a las mariposas negras, de esas grandotas, de gran tamaño, pues. Pero a medida que fui creciendo, estos miedos cambiaron por otros miedos, como miedo a hablar en público, miedo a ser el oso, miedo al rechazo, en fin. Sin embargo, siempre me hacía la misma pregunta: ¿por qué siento esos miedos? Y bueno, como les anuncié, hoy nos acompaña el psicólogo William Ramón, quien está aquí para ayudarnos a despejar todos estos interrogantes. Bueno, William, empecemos por una pregunta básica. ¿Qué es lo que nos hace experimentar el miedo? ¿Qué es lo que nos provoca esa emoción? Pues inicialmente es importante tener en cuenta que el miedo es una emoción primaria, una respuesta instintiva y natural que los seres vivos van a presentar frente a un riesgo que puede ser natural o imaginario. Entonces, desde esta respuesta se da una perturbación un tanto angustiosa del ánimo, porque puede presentarse un riesgo o daño que de alguna manera puede ser que realmente la persona lo ha vivido
o de alguna manera se genera una idea de lo que podría llegar a pasar. Entonces, el miedo puede ser provocado por cualquier estímulo, persona o situación que se presenten y que de alguna manera, como te dije antes, por la historia de vida o por la interacción que ha tenido una persona con otra, puede llegar a sentir que está en peligro frente a la situación. Un ejemplo, estamos hablando de que en este caso, por ejemplo, la muerte en culturas como la colombiana llega a ser un estímulo que puede llegar a tornarse muy complejo. Literalmente las personas sienten el miedo a morir. Pero por otro lado, por ejemplo, en las culturas como la mexicana, la muerte es como una santa. Se le hacen rituales, se la alaba, se le solicitan favores, se le hacen como tal estatuas en su honor. Entonces, pues de alguna manera es como nosotros entendemos también la imagen de las vírgenes, por ejemplo, sin intentar herir susceptibilidades. Es más como la cuestión de la interpretación personal que le da a cada persona. Entonces, ese algo que puede llegar a ser tierno o pequeño o incluso no ser peligroso como una araña o los payasos, puede ser de alguna manera, puede generar mucho miedo a una persona por la connotación aterradora o amenazadora que le pueda llegar a dar. Muy interesante, William, y ahora que lo escuchaba recordaba los miedos por los que he atravesado en mi vida y que los mencionaba hace un momento, y me preguntaba ¿por qué algunas personas tienen más predisposición a sentir más miedo que otras? ¿Eso es genético o se trata de algo aprendido? Imagínate a un niño que está en un árbol y está súper tranquilo, se montó, un niño pequeño, pongámosle unos 4 años, y aparece su mamá y lo ve en la copa del árbol y le dice, ¡cuidado, se cae! El niño voltea, mira a la mamá, identifica que algo no está bien y en ese preciso momento pueden pasar dos cosas, se cae o no se cae. Si no pasa nada, el niño de alguna manera pues reacciona al grito de la mamá, entonces pues va a empezar a sentir nervios, y si por esos nervios se nos llega a resbalar y se nos llega a caer, eso puede llegar a generar la respuesta en él más adelante como el miedo a las alturas. Los miedos son usualmente aprendidos, generalmente son aprendidos, y en otras ocasiones se pueden llegar a presentar porque se le identifica a la persona. Por ejemplo, alguien me cuenta que algo sucedió, yo empiezo a identificar esa idea y se genera como tal ese riesgo posible en mi cabeza. Entonces sí se podría decir que son aprendidos desde las experiencias que tenga la persona en la vida. Pero bueno, William, ya que usted dice que los miedos son aprendidos, dentro de su experiencia como psicólogo, me gustaría que nos contara de qué manera se expresan los miedos normalmente, porque hay miedos que están ahí tan interiorizados que a veces son difíciles de expresar. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en el colegio y me tocaba pararme en una exposición, yo pasaba al frente casi temblando, pero paradójicamente cuando terminaba mi intervención y para sorpresa mía, me decían mis compañeros que tan chévere que yo salía a hablar y me veían tranquilo, y en realidad yo pensaba que estaba reflejando el pánico escénico. ¿A qué se debe eso? Son muy variadas las formas de expresar el miedo, porque es como tal, como te dije antes, una emoción, ¿sí? Como tú nos acabas de decir, es complejo en algunas ocasiones poder llegar a identificar qué es lo que se está expresando específicamente y si eso que se está expresando es miedo. Porque, por ejemplo, si yo te muestro una foto de una persona con los ojos y la boca muy abiertas, ¿qué crees que pueda estar expresando? Ahora imagínate que te estoy diciendo que esa persona está gritando porque le regalaron o le dieron un regalo muy bonito, o por el contrario está bostezando, ¿sí? Entonces es muy individual la forma de expresar el miedo, solo que de alguna manera pueden llegar a presentarse similitudes entre las formas en las cuales o las conductas que toma la persona, una persona que siente esta emoción. Hay algunas otras expresiones que pueden llegar a ser desde sentimientos un poco más parasitarios. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, usualmente tenemos la idea del miedo como expresiones físicas. No, es que empiezo a temblar, es que empiezo a llorar, empiezo a gritar, ¿sí? Pero hay otras expresiones del miedo que son un poquito más, digámoslo así, desde la interpretación o desde sentimientos que siente la persona. Por ejemplo, los celos se dan frente al miedo de perder a una persona que te está generando sensaciones agradables. O la vergüenza se da frente al miedo ante situaciones que esperamos que no se desarrollen o que se desarrollaron, y puede llegar a darse que tal vez una persona va a recriminarme lo que pasó, entonces estoy empezando a sentir vergüenza por lo que pasó. O la duda por una decisión que no quiero tomar por el miedo a la posible consecuencia que no conozco. O incluso la obsesión, cuando intentamos no cometer errores y tenemos miedo a las repercusiones frente a los posibles errores que cometamos, entonces intentamos dejar todos los detalles supremamente bien estructurados. Inclusive la personalidad y la cultura van muy de la mano en la forma de expresar los miedos, porque si un niño está parado en la calle y un Rottweiler está viniendo hacia él, corriendo, así ladrándole y así, Dios mío, uno sabe más o menos por dónde va la cosa, un niño puede ser que empiece a gritar y salga corriendo.
porque tal vez de pequeño le enseñaron o lo orientaron a que la expresión de sus emociones era algo natural, o inclusive su personalidad puede llegar a mostrar que empieza a gritar. Muy por el contrario, que un niño se paralice porque el perro empezó a gritar. O inclusive algunas personas pueden llegar a ponerse a llorar y se tiran al suelo y empiezan a dar vueltas. Depende de cada persona cómo se dé la expresión de esta emoción. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, para quienes recién se conectan a Muy Personal, estamos hablando con el psicólogo William Ramón, psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, sobre los miedos, sus causas y cómo aprender a gestionarlos. Bueno, William, qué interesante saber que los miedos no son solamente a cosas externas, sino que también podemos experimentarlo a causa pues, de otras emociones como la vergüenza o como lo mencionaba usted con relación a los celos, que en el fondo esconde un miedo a perder a quien amamos. Pero entonces, ¿cómo podemos gestionar nuestros miedos? Porque pareciera que a nadie le gusta enfrentarse con sus demonios, además que normalmente de pequeños pues no nos enseñan a lidiar con ellos, sino por el contrario siempre esperamos que alguien nos ayude a escapar de esa emoción. ¿Cómo se logra dejar de tenerle miedo al miedo? Teniendo en cuenta que el miedo hace parte de las emociones primarias, las emociones de por sí tienen como una estrategia, hay algunas estrategias para poder identificarlas y para poder gestionarlas. Tal vez no sea igual en todas las personas, pero es una estrategia que se puede llegar a facilitar no solamente con el miedo, sino también con la ira, con el asco, y más por lo que me acabas de comentar, tú lo dijiste. Por ejemplo, emociones como la tristeza o el miedo tienden a tornarse negativas o desagradables por lo que pueden llegar a generar en el sujeto. Entonces es un poquito más complejo para la persona llegar a tener la idea o el deseo de poder sentirlas. Como no queremos sentirlas, no logramos vivirlas, y como no logramos vivirlas, no logramos saber cómo gestionarlas. Entonces, como nunca me ha gustado sentir tristeza o nunca me ha gustado sentir miedo, pues intento evitarla. El problema es que cuando llega la situación y el estímulo que me genera la emoción, pues no voy a saber cómo manejarla. Son 5 pasitos. El primero, que es el más importante, es conocer qué es lo que me está generando esa emoción, ¿sí? Clarificar qué está produciendo la respuesta física o mental, y si se puede darle un nombre o al menos darle una dimensión, forma, tamaño, color, más o menos darle como una estructura. Lo segundo es identificar cuáles son las respuestas que está produciendo en mí cuando está presente ese estímulo. Qué pensamientos o ideas se presentan, cómo fluyen mis ideas y hasta qué dirección se van, más o menos qué sensaciones corporales se producen, si estoy sintiendo peso en el estómago, si estoy sintiendo dolor de cabeza, que estoy respirando muy rápido, el corazón me está latiendo muy rápido, y de alguna manera conocer qué tan fuerte es mi reacción frente a esa situación. Digamos que no le podemos dar de 0 a 10, no es que 10 es lo peor que he sentido, pero de alguna manera sí comprender qué tanto me está afectando ese estímulo en mi diario vivir y qué tanto lo puedo manejar, ¿sí? La tercera es empezar a estructurar posibles estrategias que me permitan manejar las respuestas que estoy sintiendo frente a este estímulo. Por ejemplo, le tengo miedo a las arañas, entonces yo puedo dejar la habitación donde está la araña, literalmente salirme de la habitación para evitar que me siga generando ese miedo. Mira, hay una cuestión, y es que la respiración es una estrategia y una herramienta tan funcional, pero es tan natural en el ser humano que le quitamos valor. Porque literalmente, dependiendo de qué estemos sintiendo, la respiración se va a modificar. Y eso lo conoce el cerebro. El cerebro sabe más o menos cómo va estructurando el cuerpo cada acción. Entonces, si logramos de alguna manera gestionar la respiración o aprender a gestionarla, eso nos va a facilitar algunas cosas. O sea, por ejemplo, otra cosa que se puede llegar a hacer es la de imaginarse el estímulo generador del miedo como con características graciosas, ¿sí? Por ejemplo, veo a la araña, entonces estoy sintiendo la ansiedad por la araña y no me la puedo sacar de la cabeza. Imaginarme que la araña tiene patitas de goma, o que tiene un sombrero de copa,
o que literalmente parece que las patas estuvieran moviéndose, o que la cola literalmente parece un globo que se está desinflando, etcétera. Lo importante es que estas estrategias que se vayan estructurando sean funcionales para la persona, ¿sí? Y que si tenemos una estrategia, intentemos buscar varias, porque si encontramos una estrategia que nos funciona y solamente utilizamos esa, empezaríamos a sobreexplotar la estrategia y eso haría que empiece a perder fuerza, deje de tener efectividad y luego la persona estaría desprotegida. La cuarta sería empezar a poner en práctica estas estrategias y empezar a darse cuenta cuáles son funcionales y cuáles no, e ir evolucionando el proceso de manejo. De alguna manera, pues, intentar también que mientras voy tanteando las estrategias, ir manejando el contacto con el estímulo. Si yo ya sé que tengo estas estrategias, pues de alguna manera cuando se presente el estímulo, no sencillamente estallarme o salir corriendo, o Dios mío, es que no sé qué hacer, sino además de tener la posibilidad de salir corriendo, tengo otra estrategia que me gustaría utilizar, intentemos manejarla. Y si ya literalmente no logramos manejarlo y vemos que la respuesta no nos permite vivir una vida tranquila, en serio es que no soy capaz y si en serio veo una mariposa, como tú decías, es que me paralizo y empiezo a gritar y no soy capaz de detenerme, pues ahí sí ya se puede llegar a pedir la ayuda de un profesional, porque aquí ya estaríamos hablando de una fobia. Y en este caso, cuando hablamos de una fobia, estaríamos entendiendo ya una respuesta desproporcionada o literalmente muy intensa e irracional, que es persistente y excesiva ante ese estímulo que se está dando. Cuando ya en serio es muy fuerte la respuesta que estamos mostrando ante el estímulo, ya podríamos buscar el apoyo de un profesional que nos ayude a orientarnos para poder manejar esta situación. Claro que sí, y es que cuando uno se da la oportunidad de reconocer que está atravesando esa emoción del miedo, es decir, se permite vivirlo y experimentarlo, creo que uno va aprendiendo poco a poco a lidiar con eso, pero como usted lo mencionó hace un momento, de que los miedos usualmente se generan en la niñez, ¿qué le diría usted a los padres que nos están escuchando y que recurren frecuentemente a la estrategia del miedo para educar a sus hijos o para obligarlos a que hagan o dejen de hacer algo? Una pregunta muy interesante y que literalmente he podido ver en varias experiencias y procesos que he tenido. Yo la verdad personalmente no recomiendo manejar esa estrategia, ¿sí? Porque aunque puede llegar a ser muy funcional, entra en la misma dinámica que la agresión física y tal vez puede llegar a generar a largo plazo consecuencias negativas que positivas en la persona. ¿Por qué lo digo? Porque es que literalmente utilizar el miedo como una herramienta para gestionar el comportamiento de los hijos puede llegar a convertirse como castigarlo físicamente. O sea, literalmente es un castigo mental que se le está dando al niño por una respuesta que está dando. Por ejemplo, si le creas al niño el miedo ante la autoridad, o sea, es que usted tiene que acatar porque si usted no le hace caso a su papá, va a llevarse un golpe. Y le enseño que, Dios mío, y en algún punto, ya le mostré la primera vez que si llega a decir es que le pego un palmadón y luego levanto la mano y gestiono el estímulo de levantar la mano como un estímulo agresivo y eso genera en mi niño temor de que lo reprendan y empieza a generar esa idea mental. Luego va a empezar a encauzar esa idea hacia el manejo de la autoridad y hacia la forma en la que se va a comportar frente a esa autoridad. Entonces, en muchas ocasiones no va a tener la fuerza, no va a tener el deseo de responder frente a una situación porque la persona que está indicándole esa situación tiene mayor autoridad que ella, un docente, el jefe. Entonces ese niño se convirtió en adulto y entonces tiene que acatar todas las normas que le diga el jefe, así lo esté explotando porque es el jefe y tiene mayor autoridad. O me quedo trabajando 14, 16 horas porque mi jefe me lo está exigiendo. Entonces, personalmente yo recomiendo no utilizar el miedo como una estrategia para manejo. Podemos utilizar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, una palmada bien puesta, una sola, puede ayudar a que la orientación se dé adecuadamente, pero una sola. Y como último recurso del proceso. De resto, yo siempre recomiendo de alguna manera orientar a que el nene comprenda qué es lo que está sucediendo y empiece a orientar su comportamiento desde la comprensión y el entender que esto no se debe hacer. Puede ser que muy pequeños no dimensionen todo lo que acarrea el que algo no se deba hacer, pero si se le empieza a orientar
que algo no o sí se debe hacer, más adelante van a empezar a tener curiosidad del por qué no pueden hacerlo. Y ahí es donde se va a poder encauzar adecuadamente el comportamiento del niño. No recomiendo que se maneje el miedo, recomiendo que se manejen las palabras adecuadas conociendo a tu hijo, porque pues es tu hijo. Tómate el tiempo de escuchar qué es lo que tiene que decir, qué es lo que está pidiendo, y si tienes que decirle que no y punto, no y punto. En esa situación pierde el que primero se canse. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, William, realmente uno no se alcanza a imaginar el impacto que tienen los miedos en el sano desarrollo de la personalidad de los niños. Por eso es que hacemos parte de una sociedad cada vez más vulnerable y frágil en la forma como nos relacionamos con los miedos. Y lo vivimos en carne propia como humanidad durante el inicio de esta reciente pandemia, porque todos, absolutamente todos, lidiamos en mayor o menor medida con el miedo a contagiarnos, a contagiar a nuestros seres queridos y por supuesto con el miedo a la muerte. Tanto que esta situación ha dejado secuelas muy grandes a nivel emocional, como es el caso de la ansiedad. Y precisamente para finalizar, me gustaría que nos contara cómo podemos ayudar a una persona cuando esté atravesando por un ataque de pánico o una de esas crisis de miedo o de ansiedad. Lo primero y lo más importante es que es la otra persona la que está sintiendo el miedo. Entonces, mantén la calma y pues no necesariamente te muestres inexpresivo, pero no te alteres frente a la reacción de la otra persona. Si es la primera vez que observas que esta persona está reaccionando, date el tiempo de identificar qué es lo que está sucediendo, cómo está reaccionando, qué le está pasando, si se está hiperventilando, si está paralizada, si no puede dejar de gritar, y date la posibilidad de al menos unos segundos de saber qué es lo que está pasando. Luego, si tienes la posibilidad, intenta alejar a la persona del estímulo. O por el contrario, podrías intentar reorientar su atención a otro aspecto. Entonces, por ejemplo, si la persona está sintiendo pánico porque tiene un pensamiento recurrente que no es capaz de dejar salir de su cabeza y estás dentro de un carro, puedes empezar a orientar a esa persona para que empiece a cambiar su idea. Entonces, por ejemplo, empiezas a mirar hacia afuera y le preguntas sencillas que hagan que la persona cambie su idea. ¿De qué color es ese carro? Y ese carro es de color rojo. ¿Y está sucio o está limpio? Y bueno, y ese letrero que dice. Y mira, hay un niño allá afuera. ¿Y de qué color es la camisa del niño? Empezar con preguntas sencillas, muy sencillas, que sean respuestas de una palabra: rojo, amarillo, verde, azul. Allá dice perros, zaratac, volviéndose un poquitín más complejas para que la persona vaya teniendo que racionalizar un poquito más la idea. Ese niño va a comer un helado. Bueno, ¿para qué sirve esa parte del carro? No, esa parte del carro sirve para tal cosa. ¿Dónde está, por ejemplo, el exhausto del carro? No, el exhausto está en la parte de atrás. De igual manera, dado el caso, se le puede solicitar verbalmente que exprese qué está sintiendo. Después ya de ver que ya está reduciéndose un poquitín la respuesta y ver que cuando veas que está un poquito más calmado, entonces puedes decir, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Sin centrarte en lo que pasó, centrándote en esa persona, para que pueda verbalizar y soltar un poco la idea que lo está atosigando en esos momentos. El humor es una herramienta útil, ¿sí? Tienes que saber cómo utilizar el humor para que la persona suelte, porque puede ser que el humor sarcástico sea un talón de Aquiles y pueda llegar a tornarse negativo. Y finalmente, sé paciente. La reacción no va a durar para siempre y tomará el tiempo que sea necesario ser manejada. Excelente, William, pero bueno, el tiempo se nos pasó volando y bueno, realmente ese es un tema que da como para 2 o 3 programas. Le agradezco mucho por su tiempo y por haber sacado el espacio para estar aquí Muy Personal, y me gustaría que le contara a nuestros oyentes de qué manera pueden contactarlo quienes estén interesados en hablar sobre este u otro tema de salud mental. Te agradezco muchísimo por el espacio, muy interesante estos espacios, y pues si desean contactarse conmigo pueden hacerlo al 316-333-7452. Y pues nada, de nuevo muchísimas gracias y no te atemorices, vive el temor. Muy Personal es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, entonces les recuerdo el número de contacto de William, nuestro psicólogo invitado, el 316-333-7452, y por favor compartan esta información, no se la guarden,
porque pues uno nunca sabe a quién le puede servir, porque recuerden que los miedos están presentes o pueden aparecer en la vida de cualquier persona sin importar el estrato, el credo o la edad. Y es que a lo largo de nuestra vida estas sensaciones conviven con nosotros en diferentes situaciones en las que nos vemos involucrados. Son sentimientos negativos que nos producen una gran inseguridad, dominando y definiendo nuestra vida gran parte del tiempo. Sin embargo, como ya lo hablamos hoy, el problema no radica en el miedo, sino en cómo percibimos, entendemos y gestionamos esas emociones. Recuerden que conocer y aceptar nuestros miedos es el primer paso para poder enfrentarnos a ellos y pues trabajar en superarlos. A pesar de que en muchos casos los miedos no son nuestra responsabilidad, depende de nosotros desprendernos de ellos. Sé que enfrentarlos no es una tarea fácil, pero es el camino para dominarlos y poder llevar la vida que queremos y que nos merecemos. Bueno amigos, espero que con la información que les compartimos el día de hoy entendamos la importancia de construir redes de apoyo en nuestro círculo social más cercano para orientar y acompañar durante estos procesos emocionales a quien realmente lo necesite. Los invito a que se pasen por mis redes sociales y me dejen sus comentarios en Instagram, Facebook o Twitter. Me encuentran como @muypersonal_FR. Recuerden que allí también les comparto información muy interesante sobre diversos temas. Los espero el próximo viernes con otro tema muy personal. Soy Fernando Rivero y que disfruten de un excelente fin de semana. Chao pescado.